Y bueno, amigos, ahora sí hemos caído con Roxana, la única precisamente de las mujeres de este motoescuadrón Cóndores, que es la que maneja motocicleta. Así es. Rox, primeramente, ante todo, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y platícanos desde cuándo te dedicas a esta cuestión del biker. Gracias a ustedes. Híjole, pues empecé ¿A desde qué muy edad? chava, entre 17 y 18 años más o menos. Ok. Tengo 31 cumplidos, Está chava todavía. chavísima. Y bueno, pues a esa edad empecé, ¿no? Digo, la verdad es que me daba mucho miedo. Aprendí ahí un día en el estacionamiento de Cuemanco. Gracias a mi expareja. Fue ahí una cuestión de miedo, me dijo, Sas, este es el freno, las velocidades, ya te lo aprendiste, sí, pues vas. Bueno, pues ni modo, ¿no? Ni hablar. El miedo fue lo que me hizo aprender. Después por ahí me querían dar también chaleco de acompañante, pero por ahí el comando me vio y dijo, no, aquí hay fibra y te toca ganarte tu chaleco de piloto. Órale, eso está interesante. Ahora, realmente, tú como mujer que ya perteneces a un club importante como es este, ¿qué tan difícil es que una mujer sea aceptada? Porque, pues, convivir con tanto macho, pues yo creo que es difícil, ¿no? Primero porque no sé si exista esa parte de que subestiman a la mujer como ella, porque yo siempre he dicho que a lo mejor lo que adorna una motocicleta es que el chavo vaya encuerado, y no lo digo desnudo, sino que vaya bien encuerado, que vaya con una linda mujer y la moto reluciente. Pues no, la verdad es que, digo, en específico en este club, insisto, la verdad es que por eso es que me acerqué, la onda es muy familiar, el respeto para las mujeres ha sido de siempre, y bueno, pues eso fue lo que me atrajo a ellos, ¿no? Y pues la verdad yo como reina, yo entre todos soy la reina. Ahora, ¿qué tan difícil es mantener la estabilidad en esta? Pues insisto, la verdad es que es cuestión de maña, es cuestión de maña, no... Pues ahora sí que si sabes manejar autos, si sabes manejar tu bicicleta, ya la hiciste. Ahora, ¿te puedo preguntar algo? ¿Has tenido algún accidente? Jamás, nunca, bendito sea Dios, nunca. Soy muy precavida y bueno, la verdad lo más que me ha llegado a pasar es que del mismo peso el jalón se me va del lado ahora sí que del otro lado, pero por el mismo peso. Oye, Rox, pues felicidades y me gustaría que me enseñaras a manejar en otra ocasión. La verdad es que no me quiero arriesgar porque yo desde que me caí en una motoneta tuve miedo de volverme a subir a una motocicleta. No me digas. Y la verdad es que ya me dio miedo, ya no le quise arriesgar, pero desde que me caí dije, no, creo que esto no es lo mío. Arre, pues cuando gustes, aquí estamos. Perfecto, Rox, muchísimas gracias. El gusto. Vámonos. Y bueno, amigos, ahora estamos en otra parte de precisamente de este motoclub de Cóndores, y ahora estamos con Mau, el mejor conocido como el Pata de Perro. A tus órdenes. Mau, platícanos sobre esta capacitación o esta clínica de manejo. Mira, esencialmente se trata de que cubramos la inquietud de las novias, de las esposas y de las mujeres que asisten en nuestro club, que podemos verlas aquí atrás. Claro, ahí vemos, mira, bien formaditas, todas encueradas. No lo digo en mala onda, lo digo que parece por los chalecos. Y entonces la idea es darles este tipo de clínicas y esta capacitación, sobre todo para que conozcan las diferentes técnicas del manejo de la motocicleta. Aparte porque se tienen que involucrar, digo, si el marido anda metido en esto, pues ellas por lógica tienen que estar también ahí. Bueno, es que es parte también de esa esencia que nos ha traído a los que manejamos la motocicleta. Nuestras acompañantes, que también a su vez hacen acreedoras a un chaleco de acompañante con el tiempo, tienen esa necesidad también de sentir esto que nosotros gozamos, que es la libertad, que es el sentir ese espíritu del aire. Perfecto. ¿Ahorita qué vamos a ver? Mira, de hecho estas motocicletas las ocupamos como simuladores. No van a rodar en este momento, sino van a hacer las prácticas arriba de las motos en ese lugar, aplicando todos los conocimientos que ya tienen, desde cómo encender la motocicleta, cómo abordarla desde el principio obviamente, y ir haciendo algunos ejercicios como si estuvieran ya abajo. Vamos a encender nuestras motocicletas, ya tienen sus llaves. El principio es que se sientan en confianza. Claro. Que sepan que la motocicleta no las va a tirar jamás, que son parte y van a formar parte de un binomio. Este concepto se lo tienen que grabar perfectamente. Ellas ya van a encender sus motocicletas, van a empezar a aplicar desde primera velocidad, van a enclochar y van a ir haciendo algún tipo de maniobras para que ya al final las veamos justamente sobre ya el piso y que estén preparadas en el menor tiempo posible para ya transitar en la Ciudad de México. Ok, eso está muy bien.
La noto un poco concentrada, pero no sé si también esté nerviosa. Sí, obviamente que el estrés es parte de lo que nos hace ser, o nos da el aprendizaje, perdón, porque si no tuviéramos estrés y lo tomamos muy a la ligera, no aprenderíamos de una manera correcta. Claro. Y bueno, algo muy importante que nos decían tus compañeros, Sí. esto no se lleva con alcohol ni drogas, esto tiene que estar al 100% uno al tiro. Sí, sí, de por sí ya muchas de las ocasiones nosotros tenemos conflictos estando sobrios porque tenemos a lo mejor conductores que se distraen y nos ponen en alto El riesgo. que va con el celular, Así el que va es. la que va maquillándose. Y por lo tanto, ahorita ya necesitamos tener esa concentración. Mira, quiero que veas, por ejemplo, a Fernanda. Fernanda es hija también de uno de nuestros compañeros, miembro del motoscuadrón. Y ella tiene también ya pocas clases. Ella pasó por el proceso anterior y ella ya está haciendo su trabajo de control de la motocicleta. Yo creo que esa es una bonita sensación, ¿no? Sí, sobre todo porque cuando han pasado por este tipo de capacitaciones y ya las vemos manejando en carretera, en la ciudad, que es algo muy conflictivo, decimos, bueno, ¿ha valido la pena? Claro. El esfuerzo de levantarte todos los fines de semana temprano, que pudieras ocuparlos para descansar y que estén integradas totalmente al motoescuadrón. Y estas clínicas, te repito... Vamos a ver a Ramoncito si también le mete pata. La señorita iba más turisteando, ¿no? La de la moto café. Ya vemos, Naranjada, perdón. ya vemos la seguridad. O sea, con la seguridad desde que abordan su motocicleta, la encienden, la disfrutan, que eso es la parte fundamental de este negocio, ¿no? O sea, que disfrutes el viaje. Alguien en alguna ocasión nos decía, ustedes como motociclistas deberían de traer su tarjeta de donación de órganos. Y yo les comento a las personas que piensan de esa manera, imagínense que nos despertáramos todos los días pensando que nos Claro. vamos a caer de la moto. No seríamos motociclistas, no seríamos bikers, entonces... Pero aparte creo que para un biker, cuantas más caídas tiene, más se aferra a querer domar la moto. Pues aquí están, ¿no? Es la prueba de que la metodología funciona siempre y cuando nuestro prospecto quiera manejar moto. Perfecto. Mi Mau, pues muchísimas gracias. Seguimos viendo parte de lo que se maneja aquí en este motoclub. Muy bien. Pues quedamos a la gracias. orden, ya tienen los antecedentes de nosotros, donde nos pueden ubicar Perfecto. y estamos a sus órdenes. Órale, muchas gracias. Buenas tardes. Vámonos. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este programa. Agradecer a Gustavo Vilchis, que, bueno, qué grandes números en la acrobacia. Bueno, eso es parte de lo que hemos aprendido durante el tiempo y que nos han enseñado, me han enseñado grandes maestros. Claro. Y que ¿Verdad? esto se aprende con el paso del tiempo, no se intenta de la noche a la mañana. Por supuesto que no, son prácticas. Y bueno, mi querido Juan Cid, gracias por darnos oportunidad de ser partícipes de una rodada biker y ser parte de Cóndores por un día. Hermano, muchísimas gracias primero por el tiempo que se han tomado en visitarnos. Esta es nuestra familia, esta es la familia del Motoscuadrón Cóndores y qué gusto tenerlos aquí. Estamos para servirles, búsquenos por favor redes sociales, ¿Cuáles son? Facebook, Motoscuadrón Cóndores, así búsquenos tal cual. Y pues el comentario que nos dejen ahí en automático entra a Twitter, que es Motoscuadrón Cóndores. Perfecto. Y bueno, no se les olvide escribirnos también sus comentarios a través de las redes sociales de su servidor y en las de Capital 21. Y ahora sí los dejamos con mi querido rey del Beautiful, mi querido Chavarroc, que tiene un gran artista de invitado, un ícono, Javier Batis. Vámonos con él. Y ahora sí, una porra para despedir. Señores, muchas gracias por todo, vámonos. Venga. Dice, 1, 2, 3. ¡Valor, disciplina y hermandad! ¡Cóndores! ¡Vámonos! Un honor estar aquí con el maestro Javier Batis. Ay, a mí me agarraron de sorpresa y yo también, yo estoy encantado porque, ¿sabes qué? Hace mucho tiempo que no venía a México en este plan y ahorita llegué y me encontré con esto porque todo empezó, amigos, que íbamos a una entrevista de radio. No, todo empezó con el blues que trajo Javier Batis a México. En 1963 y estoy muy agradecido por el reconocimiento. ¿No? Y además, Javier, pues te tocó ver toda esta transformación del rock en nuestro país. He vivido toda la transformación y obviamente he sido la causa de mucha transformación y me siento muy orgulloso porque todo ha salido bien. Veo crecer nuevas organizaciones de televisión, de radio.
veo crecer nuevos camarógrafos, nuevos ingenieros de sonido. Nuevos músicos, le estás dando clase, sigues dando clase a chavitos, como pasó, digamos, no escuela, pero sí bajo tu enseñanza, el maestro Santana. Escuela, no podemos esconder eso más. Y él también está muy orgulloso de mí y me quiere mucho y nos vemos cuando podemos y la pasamos muy bien. Carlos es un gran amigo, un gran señor, pero es el más importante músico que ha salido de mis escuelas, ¿no? Siempre tengo mi escuela de músicos, tengo mi escuela de baile, tengo todo, o sea, tengo todo. Gracias a Dios que tengo todos mis trabajos que acabo de abrir y cerrar un nuevo restaurante. El socio más loco, ¿no? Pero sí, güey, luego ahorita voy a ir a Estados Unidos, te voy a pasar la promoción. Voy a Estados Unidos 2 veces, no una vez. Voy a ir, vuelvo, vengo aquí a México otra vez con Tony Lira al Metropolitan, y de allí a los 2 días salgo para Estados Unidos otra vez. Ya viene la nueva época, viene una nueva generación, nuestros hijos, en este caso a mí, mis nietos, que tengo unos nietos preciosos. Les vamos a dejar un legado musical muy firme y muy suave. Ya no lo dejaste, Javier, un placer echar esta mano, que gracias. Ahora sí que es un honor tenerte aquí y bueno, seguimos y seguimos. Pues así, un saludo. Oye, ¿por qué no punto y coma? No. Muchas gracias. Y vamos a escucharte en vivo a ver qué nos preparas. Voy a cantar esa de... Es la nueva. Parezco estar en el desierto, pues no encuentro un solo huerto aquí en la ciudad. Quisiera estar en la montaña y caminar en la mañana a donde sale el sol y al viento decirle, querido amigo, cuánto lo siento. Y a ella decirle que por un tiempo no la voy a ver. Si en una calle solitaria tú ves a mi María, dile que estoy bien, que siempre estoy pensando en ella, recordando lo bella que ella es. Y al viento decirle, querido amigo, cuánto lo siento. Y a ella decirle que por un tiempo no la voy a ver. Quisiera estar en la montaña y caminar en la mañana a donde sale el sol y cantarle a mi Tijuana recargado en una rama de un viejo neugal. Y al viento decirle, querido amigo, cuánto lo siento. Y a ella decirle que
Get your teeth smoked. Don't provoke or get your teeth smoked. Don't provoke or get your teeth smoked.